unción para servir. Amén. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Hoy vamos a aprender la palabra de heme aquí, envíame a mí. Amén. Alguien dijo dish. Me dijeron que era unción del Espíritu Santo. Amén. No estoy cambiando de tema. Amén. El primer punto que quiero tocar con ustedes es lo siguiente: tú eres ungido para ser un ministro del Señor. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ya no somos ministros, que nosotros somos ya no de la ley, ¿verdad?, de la letra, sino que somos ministros del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo somos ministros de Dios. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Quiénes son ministros de Dios? ¿El pastor? ¿El evangelista? ¿El apóstol? No, toda la iglesia. Toda la iglesia, ¿cómo así? Todos aquellos que tienen al Espíritu Santo, me gustaría que estén conectados. Amén. Tratemos de estar conectados si queremos, como decía, de sacarle el jugo a la palabra. Hoy yo creo que el Señor va a impartirnos palabras poderosas que si tú deseas, si tú quieres, puede cambiar tu nivel espiritual en un instante hoy. Amén. Estamos aquí. Primer punto, tú eres ungido para ser un ministro ¿de quién? Somos ungidos ¿para qué? Para ser ministros. Somos encargados de un ministerio poderoso. Amén. Cuando recibimos al Espíritu Santo, primeramente lo recibimos para vida eterna. ¿Alguien puede decir conmigo para vida eterna? ¿Estamos aquí? ¿Ya? Conéctense. Amén. Porque no puedo pasar de un punto a otro porque siento que no hay una conexión aún. Y me gustaría que estemos atentos. Amén. Entonces somos ungidos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, sobre ti, es para servicio. Primeramente les decía que es para salvación. Yo necesito el Espíritu Santo para resucitar el día, para que cuando Cristo venga, el Espíritu Santo es el sello para ese día. Amén. Y un montón de cosas si vamos a hablar, pero ahí no termina todo. Es que al Espíritu Santo uno no lo recibe para no hacer nada. El Espíritu Santo de Dios es poder para hacer algo, es poder para ir. Por eso Jesús dijo, y si no me equivoco, más adelante vamos a estar compartiendo, que uno de los puntos es ir y hacer discípulos. También Jesús les dijo, esperen aquí, van a ser revestidos de poder y después van a ir a ser testigos míos. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Entonces vamos en el libro de Jeremías, capítulo 1, el verso 4 y 5, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Dónde Dios te conoció? En el vientre. Amén. Entonces, dice, y antes que nacieses, ¿qué hizo Dios contigo? Te aparté. Y muchos me pueden decir, pero le está diciendo a Jeremías. Más adelante vamos a darnos cuenta que no solamente a él. Podemos decir, qué suerte que le dijo a Jeremías y no a mí. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Estaba entendiendo, vino pues palabra de mí de Jehová a mí diciendo, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, ¿qué hizo Dios contigo? Te apartó. Y un día nosotros nos apartamos, ¿verdad?, de Él. Pero un día volvimos por medio de Cristo Jesús, nos volvimos a conectar con el Dios Todopoderoso. Y volvimos cuando nos conectamos nuevamente con nuestro Dios poderoso por medio del Espíritu Santo. Amén. Ese llamado sigue y está ahí para ti, para mí. Amén. Entonces todos vinimos con un propósito. El segundo punto, tú eres ungido para ser un ministro del Señor, primer punto. Segundo, Dios te ha formado con un
propósito. Amén. Entonces vamos a estar aprendiendo también en el camino, vamos a estar aprendiendo cuál es el propósito de Dios en mi vida, cuál es el propósito con la que yo vine. Amén. Todos vinimos con un propósito específico, misión específico de parte del Señor. Amén. Segundo punto, Dios te ha formado con un propósito. Hay gente que puede decir, ¿para qué nací? Gente sin Dios, sin Cristo, ¿para qué nací? Amén. Entonces, en Cristo Jesús nosotros volvemos a vivir. ¿Para qué? Para volver a entender, a buscar, a entender por medio del Señor. La Biblia dice que nosotros, si andamos en obediencia, vamos a entender el plan de Dios. Amén. Entonces es necesario que tú y yo estemos constantemente conectados con el Espíritu Santo de Dios. Como dice la Biblia, nadie, la Biblia de Jesucristo nos dice, nadie viene al Padre si no es por mí. También nos dice que todos venimos al Padre por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, no es para que yo solamente sea liberado. Es el comienzo. Dios nos liberta, nos sana, nos cura, y después nos prepara, y después nos vamos a cumplir, a hacer el plan perfecto que Dios tuvo en tu vida y en mi vida. Amén. Nos vamos en Isaías capítulo 6 para pasar a otro punto. Isaías capítulo 6, el verso 7 y 8 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cristo Jesús vino a hacer esto, ¿sí o no? La Biblia dice que por medio de Cristo nosotros fuimos limpiados totalmente. Amén. Estamos entendiendo. Esto representa a Cristo Jesús en tu vida. Cuando tú y yo lo recibimos, esto sucedió con nosotros también. La Biblia dice que todo pecado se nos es quitado por medio de Cristo, y también limpios, amén, de todos esos pecados. El verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía. Esta es la parte favoritos o favorita de los cristianos. Ahí está. Esa es la parte, hasta cantamos ese, ¿verdad? ¿Sí? Y Isaías dijo: ¿a quién, dice la Biblia, a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías. Vemos a Jesucristo, se refiere a Cristo Jesús de esta manera: envíame a mí. Que alguien se levantó y dijo: envíame a mí. Amén. En este caso, Isaías se ofreció también. Y Dios, la Biblia dice que Dios gime por medio de los que predican, para que hablemos a la gente, que prediquemos del Evangelio, que anunciemos el Evangelio en todo lado donde estamos. Amén, iglesia. Entonces, punto número 3, Dios te llama a servirle. Amén. Número 3, Dios nos llama a servirle. Amén, estamos aquí. Entonces, Jesucristo nos ha hablado muchas veces de esto, y decía que el campo es muy grande, pero que pocos obreros había. Amén. Entonces sucedió lo mismo en la presencia de Isaías. Isaías se anotó y dijo: envíame a mí. Después, un poco más adelante, si vamos leyendo, Dios le empieza a decir: ve y dile a mi pueblo. Y él vino a hablar, él vino a decir, y decía las cosas que Dios mandaba a este profeta, él lo cumplía. Amén. Pasamos a otro punto. Ya estamos entendiendo el segundo punto: Dios te ha formado con un propósito. El tercer punto: Dios te llama a servirle. Pasemos a Mateo 28, 19 y 20. Vamos a pasar a otro punto. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe por qué muchas personas no logran crecer en lo espiritual? ¿Sabe por qué muchas veces, como la otra vez estuvimos hablando, muchas personas se encienden y pasa unos ratos, se vuelve a apagar? Se le vuelve a encender, se vuelve a apagar. Es cristiano pizca pizca, como ese. Aunque este no se apaga todo, ¿verdad? Sí, ni esto llegamos, sino el pizca pica que se apaga totalmente. Así. Ahora vamos a llamar así. Ahora vas a decir, Señor, soy pizca pizca. En la Navidad, ¿verdad? Y ni en la Navidad nos sirve esas personas. ¿Sabían por qué? Porque se va a ir de viaje, y va aquello, y de farra, y muchos se apagan. Muchos cristianos pizca pizca se apagan esos meses que están llegando ahora. Amén. Estamos entendiendo, acá no hay ninguno, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿alguna vez te preguntaste, ¿por qué no logro mantenerme encendido? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Por qué me cuesta tanto? Yo sé que alguno se ha preguntado esto, o se ha hecho esta pregunta: ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué a veces me encanta, me gozo en la casa de Dios? Hay veces que no quiero nada con la casa de Dios. ¿Alguna vez se preguntaron por qué? ¿No? Si alguien se preguntó, yo te voy a enseñar en este momento. Amén. Número 4, Dios te dio esta misión. Dios te envía a conquistar el mundo. Amén. Vemos para Cristo, ¿verdad? Sí. No para tu beneficio, no para mi beneficio, para Cristo Jesús. Amén, iglesia, estamos entendiendo. Dios te envía ¿a dónde? A conquistar, ¿qué cosa? El mundo entero. Por donde andas, habla. Por donde andas, conquista para el Señor. Amén, iglesia. Entonces, esta palabra se basa en esto, en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Ve y conquista el mundo. Amén. Estamos aquí, iglesia. Entonces, Dios te ungió, Dios te dio su Santo Espíritu, es para que tú conquistes el mundo y no para que el mundo te conquiste. ¿Alguien puede anotar eso? ¿Puede anotar eso? Dios me llamó o me dio su Santo Espíritu para que yo conquiste el mundo y no que el mundo me conquiste a mí. Desecha todos los deseos del mundo. Decirle no. Amén. ¿Estamos entendiendo? Por eso muchas personas, porque hay personas que aún están dudando, están pensando, si dejan las cosas del mundo y se vienen de lleno a la presencia de Dios, a la obra, a la voluntad perfecta de Dios. Y mientras anda pensando, es como hablamos la otra vez, eso es ser tibio. ¿Se acuerdan? Y en Apocalipsis Dios nos dice que desecha a los tibios, ¿sí o no? Entonces, es tiempo, el Espíritu Santo se me dio y se te dio a ti, es para que yo lo avive. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia dice, aviva el fuego del Espíritu, ¿verdad? Que recibiste por la imposición de mi mano, dice Pablo. Amén. Acá hay mucho y puede venir, si hay personas, siempre puede decir, apóstol o profeta de Dios, quiero que imparta sobre mí. Podemos, ¿verdad? Ahora vení, quiero que imparta sobre mí. Quiero que me ayudes a avivar este fuego. Y los ministros estamos para ayudar. Por eso impartimos por medio del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es dado por el Padre, pero la Biblia dice que también Dios usa la mano de los apóstoles, de los profetas, sus siervos, ¿verdad? Para impartirte el Espíritu Santo. Vemos a Pablo, a Sila impartiendo al Espíritu Santo, a los profetas también, a los apóstoles. Amén. Entonces tengo que entender, Dios me envió a conquistar el mundo y no te envió sin armas, ¿sí o no? ¿Es así o no así? Te equipó. Dijo, van a ser revestidos ¿de qué cosa? De poder. Y después se van a conquistar el mundo para Cristo. ¿Cómo? Lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir conmigo, lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Alguien le gustaría
desde hoy empezar a ser un poquitito más atrevido. Amén. Yo voy a pasar y cuando es hora de administración voy a pasar enfrente. Voy a arrebatar todo lo que hay ahí. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Es tiempo de que entendamos esta palabra y siempre les enseño, pero no voy a cansar de enseñarme. La Biblia dice a cualquiera que recibiere o aquello que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de qué va a tener. La honra a un ministro, a un profeta de Dios, nunca va a acabar mal. El diablo lo que busca es justamente eso. Por eso te dice, te va a robar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí o no? Entonces cualquier cosa, de cualquier honra que se hable, el diablo sí o sí se opone, y nosotros los cristianos tenemos que preguntar, ¿por qué el diablo se opone tanto para que yo honre a un profeta de Dios? Es porque el diablo sabe y conoce esta palabra. El diablo conoce este verso. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, lo que la Biblia te dice, cualquier cosa que tú hagas por un profeta o le honras porque es un profeta de Dios, no te vas a ir con la mano vacía. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe? Hay veces que a mí me gustaría impartirle a todo, mucho y mucho más, pero a veces la gente impide que suceda eso. Muchas personas tibias, temeroso, no sé, no a Dios, sino yo creo que al mundo. Y nunca venimos de lleno. A mí me gustaría invitarte a que rasgues tu corazón de lleno. Y vas a ver, vos podés decir, no, yo me voy a mover en este poder del Señor en 20, 30 años, no. En un día puede ser. La unción ya está. Hace más de 2022 años que vino. ¿Alguien se acuerda de eso? Ya vino el Espíritu Santo. Ya vino el poder de Dios para ti. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo yo tardar? Puedes tardar un día o puedes tardar 30 días, 50 días. La primera iglesia esperaron 50 días y dice que todos fueron llenos. ¿Por qué? Porque ahí habían personas entregadas verdaderamente. Personas que decían que nada era suyo, dice la Biblia, ¿sí o no? Personas que se amaban, personas que buscaban solución en las iglesias en esos tiempos, personas que se visitaban entre ellos y cantaban coro, no chismeaban. Personas que se reunían y cantaban coros, oraban juntos, dice la Biblia, ¿sí o no? Esas personas. Y a eso, ¿cuánto tiempo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En un día puede ser, si viene y te rasga el corazón delante de Dios. ¿Qué significa esto? Estar dispuesto a todo por Dios. Que se burlen de mí, que hagan esto. ¿Sabe? Cuando uno empieza a servir a Dios, uno puede entender. Podés preguntarme, ¿cómo puedo avivar el fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo me puede ser más fácil avivar el fuego del Espíritu Santo? ¿Alguien puede preguntar eso? Sirviendo, trabajando. La Biblia dice que nadie esté sin trabajar en la iglesia. ¿Por qué lo dice la Biblia? ¿Para que todos tengan títulos? No. Es porque es necesario para avivar el fuego del Espíritu Santo. El que no sirve en la iglesia o el que no rasga su corazón y dice yo voy a servir en lo que pueda, con lo que tengo, pero no vengas a decirle a Dios el día en que tú me des una mansión te voy a servir, el día en que me des una camioneta, porque hay muchos que hacen eso y Dios le da, yo te voy a servir. Y muchos recibieron y no hicieron. Entonces, no, trata de no hacer eso. No es que está mal, podés, pero te estás metiendo puedes meterte en lío, porque muchas personas prometen cosas a Dios y después no cumple, y eso es algo muy terrible. La Biblia dice que eso es burla contra el Espíritu Santo de Dios, eso no se hace. La otra vez le estuve enseñando, ¿alguien me está entendiendo? Y puedo presentarme delante de Dios y decir de esta forma, con lo que tengo te voy a servir. ¿Alguien me está entendiendo? Si tenés una bicicleta, con esa bicicleta te voy a servir.
Si tiene una moto, con ese puede servirle al Señor. Hay personas que pueden venir solo, puede pensar en alguien, ¿verdad? ¿Sí? Porque en la iglesia siempre va a haber personas que tengan un poquito más esto, otro más esto, y hay personas que no tanto como tú, o como yo, o como algunos de ustedes. Y podíamos de repente, ¿cómo puedo servir? Sirviendo a una persona de la iglesia, tú le estás sirviendo al ministerio. ¿Sabían eso? Hay veces que la gente no ayuda y dice, ay, quiero ayudar a los pobres, pero no tengo plata. Pero puede ayudar a uno, ¿sí o no? Le puedes ayudar, cada fin de mes puede llevar una bolsita aunque sea. Pero es que yo nunca hago porque quiero llevarle mucho. No, llevarle un poco, aunque sea un poco. Con ese poco que tú tienes, con eso podés hacerlo, ¿sí o no? Y con la iglesia es lo mismo, con el ministerio es lo mismo. Personas, vamos a decirle personas que se rasgan el corazón, significa personas que no le importa nada ni nadie, solo Dios. Y quiere hacer todo para el Señor. Amén. Ese es. Hoy día las iglesias quieren ser llenas del Espíritu Santo. Pero cuando se nos invita a hacer una labor de la iglesia, nos hacemos del sordo, nos hacemos del mudo, nos hacemos del que no existimos. Amén. Esas cosas, tengo que empezar a romper eso. No le estoy echando en cara a nadie, que nadie diga, me está echando cara en mí, o el diablo te dijo, te está diciendo a ti. No, yo solo estoy predicando, yo solo estoy enseñando. Amén. Empieza a rasgar el corazón delante del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice esto, que siervo inútil es aquel que hace las cosas que solo se le dice. Hay personas en la iglesia que hacen muchas cosas sin que se le digan. ¿Sabían eso? Eso, aprendamos a vivir así. Pero hay personas en la iglesia que ni siquiera las cosas que se le dice hacen y quiere ser lleno del Espíritu Santo. No estoy echándole en cara a nadie, aclaro. Estoy enseñando porque en el discipulado vengo buscando a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que todos ustedes y yo también anhelo más de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces tengo que empezar a acomodar esto. Tengo que acomodar la mente mía. ¿Cómo es esto? Necesitas venir en los discipulados y aprender. ¿Para qué? Para hacerla. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Aprende. ¿Alguien está aprendiendo esto? ¿Alguien está aprendiendo? No es venir y yo quiero nada más, sino más bien ¿para qué? Pedí y no recibí porque pedís mal. Amén. La pregunta es ¿para qué? ¿Y para qué uno recibe la unción del Espíritu Santo? ¿Aprendimos algo? ¿Para qué recibimos al Espíritu Santo? ¿Para qué recibimos la unción del Espíritu Santo? No escucho. Es que estoy gripado y no escucho bien, de verdad. Eso no es que estoy siendo malo. Estoy un poquitito, no sé si es gripado o qué, pero tengo problemita en la garganta. Estoy haciendo un esfuerzo desde la otra semana y he pasado tiempos de temores, ¿verdad? Venía el matrimonio de los hermanos y yo decía, el sábado voy a hablar despacito para no, de repente, imagínate si pierdo la voz, ¿verdad? Y con señas tenía que hacer. ¿Para qué me acordé, verdad? Y gracias al Señor estoy hablando y hoy estoy predicándote. Amén. Si alguien dice, el apóstol vino hoy un poquito argel, no. Es que estoy dando un esfuerzo extra, como se dice, para venir a predicar, a enseñarte cosas lindas. Porque yo sé que en Cristo Jesús podemos todo. Amén. Entonces Dios te envía a conquistar el mundo. ¿En qué momento? ¿Desde qué momento? Desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre ti. Ahora necesitamos ser llenos, rasgar el corazón. ¿Qué significa esto? Deja de buscar lo tuyo. Amén. El Espíritu Santo, la mayoría, y esto también vamos a estar desarrollando, la mayoría de los dones están para servir a otros. ¿Sabían eso? Solo el don de lengua es para edificación de los que tienen y los que no tienen traducción de lengua, ¿verdad? Sí, pero el que tiene traducción de lengua también
sirve a los demás, es como profecía. Amén. ¿Estamos entendiendo? Número 5. Un día tu obra ministerial será evaluada. Hay cosas que la iglesia a veces no sabe. Hay veces que la iglesia viene y dice, ay, es muy difícil esto, no cambio aquello, no cambio. No, eso no es lo difícil. Porque ya se te dio el Espíritu Santo para vencer, para frenar los malos deseos que te impida estar en la presencia. Un día tu obra ministerial será evaluada. Amén. Gloria al Señor. Voy a tomar 2 libros. El primero es Mateo 25:23. Dice de esta manera: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de quién. Ahí está. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este nos habla del momento en que vamos a presentarnos delante de Dios. Amén. Primer punto, tenemos que entender eso. Y también esta es la palabra que yo le estaba diciendo, justamente esto le respalda a eso, que con lo que tienes. No trates de servirle a Dios por las cosas que tú no tienes. Amén. Porque eso es querer engañarle a Dios. Y Dios no es hombre. Eso es querer burlarse de Dios. Amén. Tengo que entender con lo que tengo. Si tengo poco, con eso le sirvo al Señor. Y me van a decir, está hablando de dinero. No, las ofrendas son las mínimas cosas que uno puede y debe de hacer. Te estoy hablando de tu vida, de tu tiempo, de muchas cosas, tu familia. En toda área de tu vida te estoy hablando. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Las pocas palabras o cosas que vas aprendiendo en la iglesia, con eso servirle a Dios. Con eso predica. Con eso empezá a hablar. Empezá a abrir tu boca y el Espíritu Santo sabe qué va a hacer contigo cuando lo hagas. Él va a empezar a poner palabras en tu boca y cuando vas predicando vas aprendiendo nuevas cosas. ¿Cómo se aprende mejor aún? Yo te puedo enseñar o cualquier ministro del Señor puede enseñarte montones de cosas, pero no hay una mejor escuela cuando escuchamos enseñanza de nuestras propias bocas. Cuando lo vivimos, es cuando lo vivimos y lo entendemos perfectamente. Hay muchas cosas que puede que muchas personas yo esté predicando, muchos puede que no haya entendido algunos puntos, pero cuando tú empiezas a hablar, yo estoy aprendiendo nuevas cosas. Van a decir, pero vos ya sabes todo esto para venir. No, marco los puntos y vengo a aprender con todos ustedes. Amén. Y creo que a veces aprendo más que muchos. Amén, iglesia. Entonces, con lo que tenemos.